¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Info Sardina, el podcast de la industria sardinera mexicana. Yo soy Rubén Esponda, como siempre muy contento de recibirlos en este espacio. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a platicar de un tema que sin duda es importantísimo en la industria, no solamente de la sardina, sino en la industria pesquera de cualquier país, de cualquier parte del mundo. Sabemos que nuestro territorio, nuestro país, tiene una ubicación geográfica privilegiada, tiene muchos ecosistemas, tiene muchos climas, tiene muchas virtudes hablando en materia geográfica, y eso es fundamental a la hora de ir al mar, de ir a las aguas a pescar. Depende de qué lado, de qué costa, en qué océano se encuentre toda esta industria pesquera. Y por eso, el día de hoy decidimos traer a un experto, a un verdadero experto, que nos hable de esto, de la importancia de la geografía de la pesca. ¿Qué es la geografía de la pesca? ¿De qué se trata? ¿Hacia dónde va? ¿Y en qué beneficia, por supuesto, a la industria pesquera, a la industria de la sardina en particular? Así es que le damos la bienvenida desde España a José Manuel Crespo Guerrero. Él cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de las humanidades. También tiene un doctorado internacional por la Universidad de Jaén, con una tesis justamente de geografía sobre los procesos territoriales generados por la Casa Mayor en la provincia de Jaén. Es un apasionado de la investigación, ha escrito artículos científicos y bueno, es un verdadero experto, a quien hoy saludamos, por supuesto. Querido José Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos también que eres académico de varias universidades en México y en España, y es un honor que estés con nosotros. Pues muchísimas gracias, Rubén, muchísimas gracias al equipo de InfoSardina y a todos sus oyentes por haberme invitado a participar en su programa. Tu pregunta, si me permites que te tutee, ya sabes que en Por España supuesto. es una forma más cercana de estar contigo y con tus oyentes. Entendemos que la geografía de la pesca, en relación a tu pregunta, es una... Primero, la geografía es una ciencia con su método de investigación, con sus objetivos, y la geografía tiene dos grandes ramas. La primera rama es la geografía física y la segunda es la geografía humana. La geografía humana se interesa en esas relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Y dentro de la geografía humana, como sabes perfectamente, los seres humanos nos organizamos para conseguir satisfactores. ¿Qué son los satisfactores? Pues sencillamente son las cosas que necesitamos. Y cuando los satisfactores que nos permiten vivir como nosotros deseamos tienen un valor económico, se les denomina bienes. Los seres humanos necesitamos comer, necesitamos alimentarnos. De hecho, es la primera gran necesidad de las personas. Y la geografía económica se interesa en estudiar cómo los seres humanos se relacionan, se organizan para obtener esos satisfactores, esos bienes en este sistema económico capitalista que necesitamos pues para sentirnos confortables. Hay muchos tipos de bienes, aparte de la alimentación, están los materiales, los inmateriales. Pues materiales, por ejemplo, pues ir al psicólogo es una necesidad en ocasiones porque necesitamos buscar nuestro equilibrio emocional, intelectual, lo que sea. Pues dentro de la geografía económica encontramos la geografía de la pesca. ¿Por qué? Porque se interesa justamente en conocer cómo los seres humanos se organizan para la obtención de un recurso alimentario, en este caso recursos ícticos, pero también el marisco o algas, es decir, recursos marinos, pero también de aguas continentales, no las podemos olvidar, que nos permitan alimentarnos. No solamente estudiamos cómo se organizan las sociedades, sino qué impactos tienen, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista también ambiental. Para eso tenemos la geografía física, y estudiamos esas a veces tensiones que se generan en torno a las distintas actividades económicas, por ejemplo, el turismo y la pesca, la actividad petrolera y la pesca, las infraestructuras y la pesca, la inmobiliaria y la pesca, porque al final no podemos olvidar que una gran parte de la actividad pesquera se desarrolla cerca de la línea de costa.
Y la línea de costa es un espacio frágil porque justamente es donde se encuentran esas grandes masas o el mar o los ríos y la tierra. Entonces, esos espacios son codiciados por distintas actividades económicas. Y también nos resulta interesante investigar sobre las infraestructuras, dónde se localizan las infraestructuras, los flujos comerciales. Pues México es un gran productor, está entre los 20 primeros países del mundo en productos pesqueros. Sin embargo, no está a la cabeza en consumo de productos pesqueros. Por consiguiente, se puede deducir que tiene un comercio internacional de productos pesqueros normalmente de alto valor económico, y lo que hacemos es justamente también estudiar ese impacto económico que se genera, pero también social. Por ejemplo, la captura del pulpo en Yucatán, ¿no? Es un recurso económico de medio alto valor, pero genera flujos de trabajadores hacia las costas que se dedican durante el periodo de captura del pulpo a esta actividad, y cuando acaba vuelven a sus lugares de origen y se dedican pues a la albañilería, pues son taxistas. Es decir, eso también nos interesa. Por eso la geografía de la pesca es importante para hacer políticas públicas más efectivas y que generen las menos tensiones posibles. Políticas y programas también que apoyen pues a la industria pesquera. Ok, creo que ha quedado bastante claro, y me imagino que también de ahí viene la importancia de la pesca sustentable, ¿no? Al ser una actividad, mencionabas tú esto pues el capitalismo y el tema económico, el valor que tienen estos productos pesqueros, pues también la pesca sustentable es fundamental, porque entonces si no es una industria, una actividad sustentable, pues nos acabamos los recursos y entonces pues ya no hay ni economía, ni valor, ni nada, ¿no? Efectivamente, no solamente el sistema capitalista, sino el sistema comunista, es decir, son sistemas económicos lineales, no son circulares. Es decir, eh, hay que desarrollar herramientas, estrategias que permitan que la actividad pesquera se sostenga en el tiempo. Los franceses dicen développement durable, ¿no? Que dure en el tiempo. En España decimos desarrollo sostenible, que se sostenga en el tiempo. Y con el concepto sustentable, ¿no? Que viene de del inglés, del mundo anglosajón, pues la idea es la misma. Pero para ello es importante conocer y respetar los ritmos de la naturaleza. Por eso los biólogos son unos grandes aliados. La geografía es una ciencia muy interesante porque tiende puentes entre las ciencias económicas, las ciencias biológicas, las ciencias sociales, y digamos que sería como un gran concertista, y genera esos espacios de encuentro precisamente para desarrollar planes pues, de vedas, de cuotas, de no desarrollo del esfuerzo pesquero que supere una línea que ponga ya en peligro la sostenibilidad de los recursos. Entonces, evidentemente, la pesca tiene que ser sostenible, pero no solamente desde un punto de vista ambiental, sino también desde un punto de vista económico y desde un punto de vista social. Eso no lo podemos olvidar. Es decir, cuando hay pocos recursos, los precios normalmente suben en nuestro sistema económico, pero a veces es mejor generar una veda sin edí, es decir, sin fecha como la del pepino de mar, porque en determinados lugares de la República Mexicana está verdaderamente en retroceso y es un recurso de muy alto valor económico, muy interesante para su explotación y exportación a los países asiáticos, pero quizás, y quizás no, considero que a pesar de ese gran valor que tiene, es mejor esperar una década, porque al final son formas de gestión, en este caso reactiva, es decir, ya no hay casi pepino de mar, hacemos una veda absoluta durante X tiempo, ¿verdad? Eso es lo malo. Es decir, cuando llegamos a políticas reactivas que no han previsto una situación de degrado de las determinadas poblaciones en las que estamos trabajando, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos que abogar por una pesca sostenible, pero una pesca sostenible desde un punto de vista ambiental, desde un punto de vista económico y desde un punto de vista social. Si dejamos
que los pescadores que han tenido sus recursos, sus permisos o sus concesiones no puedan pescar, ahí tiene que estar el Estado, ahí tiene que estar la Federación para apoyarlos, porque lo que no puede hacerse es prohibir una actividad de un recurso y dejar al desamparo a cientos de pescadores. Por eso, cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, no podemos olvidar ni la económica ni la social, y evidentemente eso tiene un impacto en la cultura y en el territorio, porque al final, ¿qué ocurre si a los pescadores no les permites desarrollar o aplicar ese permiso o esa concesión? Pues terminan yéndose del territorio. Y eso también genera desajustes. Sí, por supuesto. Y sabemos que la industria pesquera, me imagino yo en cualquier país, pero particularmente en México es muy grande y de ella depende muchísimas familias, ¿no? Que si se quedan sin trabajo un día, pierden muchísimo en cuanto a lo económico y como dices tú, a corto, mediano y largo plazo, las pérdidas sociales o el impacto social es mucho más grande. Me gustaría preguntarte ahora, ya particularmente en el tema de la sardina, ¿cómo podemos utilizar esto de la geografía de la pesca para apoyar justamente la sostenibilidad en la industria de la sardina? Nos hablabas un poco del pepino de mar, pero me imagino yo que la situación de la sardina es distinta. Bueno, evidentemente. La sardina tiene múltiples usos. Desde el consumo directo humano, pues en Andalucía, de donde yo soy de una provincia que no tiene mar, pero muy vinculada con la provincia de Málaga, de Granada, yo soy de Jaén. Y en la costa el consumo de la sardina y de otras especies parecidas, como lo que se consumen en la línea de costa, pues tiene también un valor cultural. Pero si hablamos desde un punto de vista industrial, primero hay que ser conscientes de dónde tenemos nuestros centros de producción. ¿Qué tipo de procedimiento estamos aplicando? A lo mejor para la producción de harinas o a lo mejor para la producción de otros recursos de la alimentación, ¿no? La geografía de la pesca podría ser interesante primero para saber el número de embarcaciones, la población que tenemos, los flujos comerciales y apoyándose evidentemente en la biología, porque cada ciencia tiene su espacio, su método y sus objetivos, cuáles son las toneladas que se están sacando, de dónde, cómo se están tratando, y la geografía junto con la economía también pueden aplicar métodos para saber cómo está el mercado y qué puede interesarle, cuáles son, también puede ayudar a qué tipo de planes de desarrollo económico e industrial se pueden aplicar a la industria mexicana para que sea puntera. Es decir, México tiene que aspirar, está entre los 20 primeros países del mundo en producción pesquera, es un país que tiene una riqueza biológica, marina y también continental de primera magnitud. Tiene unas 300.000 personas dentro del sector, y cuando me refiero al sector económico, o me refiero no solamente a la extracción, sino también a la transformación y también a toda la parte económica que se destina a la comercialización. Entonces, es esencial reconocer la actividad como una actividad importante dentro del sector, saber cuáles son sus necesidades y, al ser una actividad de primera magnitud, reconocer cómo puede el Estado empujar a la actividad para que todos sus procesos, primero, sean ecológicamente sostenibles, participen en la economía circular, sepan cuáles son los mercados más importantes y, evidentemente, sin desabastecer a la población local, a México. Es decir, de hecho, considero que se debería hacer un esfuerzo de divulgación de la sardina, más allá de estos espacios que contribuyen, desde luego, de forma importante, pero son más escuchados en el gremio. Tenemos que romper esa barrera para promocionar el consumo. ¿Y cómo se promociona el consumo? Desde un punto de vista local, pues también haciendo llegar a distintas partes de los estados que forman México recetas culinarias que precisamente puedan dar lugar a la variabilidad de la alimentación. Evidentemente, el omega 3 que tiene la sardina es fundamental. Es uno de los productos que más contribuye a la salud de las personas. Claro, sí. Y dentro de todo esto que nos mencionas, ¿cuál crees tú que es el principal reto de la geografía de la pesca
dentro de la industria sardinera? Porque entendemos que, nos lo decías, Jess, es importantísima y de ella dependen muchas situaciones en la industria, pero si tuvieras que elegir un reto, el de más urgencia o el mayor reto, ¿cuál sería? Yo no lo diría solamente para la sardina, sino para todos los productos pesqueros. Primero, que se reconozca la geografía como una ciencia que contribuye a la sostenibilidad, como una ciencia que no solamente se interesa por lo terrestre, sino también por lo acuático, que está contribuyendo desde las ciencias a reconocer cuáles son las tensiones, cuáles son los conflictos que se generan desde un punto de vista económico, pero también dónde están los flujos, dónde están las industrias, cuáles son los problemas que tienen actualmente la industria, porque no podemos separar el aspecto productivo del aspecto transformativo y luego, evidentemente, la comercialización. Entonces, ¿qué puede aportar la geografía a la pesca? Primero, como una ciencia que permite aunar, coordinar otras ciencias que son necesarias, porque cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos de naturaleza, cuando hablamos de seres humanos, tenemos que fijarnos en los ritmos de la naturaleza, reconocer las especies, reconocer las poblaciones, saber en qué estado se encuentran, por un lado, cuánto se puede extraer de estas poblaciones en concreto sin poner en riesgo el futuro de estas especies. ¿Dónde están los pescadores? ¿Qué necesidades tienen los pescadores? ¿Qué tipo de herramienta de acceso a estos recursos? ¿Permisos? ¿Concesiones? A lo mejor existen otro tipo de herramientas que se podrían aplicar. Luego, ¿qué tipo de programas se están aplicando desde el gobierno en vedas, en mejora de infraestructuras, en innovación? ¿Qué programas hay? Y hacerlos llegar. Y no podemos olvidar tampoco que en muchas áreas naturales protegidas, cualquiera que sea su categoría, tenemos pesca. Y pesca en ocasiones también con comunidades que están aisladas. No es lo mismo una población pesquera de Baja California Sur que una población pesquera de Yucatán. Por el recurso pesquero, por las distancias, por los problemas que tienen de almacenamiento, los problemas de luz, de electricidad. Es decir, ahí la geografía de la pesca pone el dedo en la llaga al reconocer esas necesidades, al poner nombre a esas necesidades y relacionarse, por ejemplo, con la política para que incorpore en sus programas, efectivamente, la pesca se incorpore en sus programas políticos, en ese compromiso. Y evidentemente, hacer un trabajo en la escuela, que la geografía ponga de relieve en el aspecto didáctico la importancia de la economía pesquera, la importancia de los 15.000 kilómetros de línea de costa que tiene México y poner de manifiesto lo importante que es el consumo de determinadas especies, como es la sardina, para la salud humana. Ahorita que mencionabas esto de la comparación entre distintas costas de nuestro país, una en el norte, otra en el sur, también me deja pensando en el cambio climático, ¿no? Sabemos que ahí está, ya no lo podemos negar. Varios expertos en este espacio nos han dicho, no es tarde, nunca es tarde para empezar a hacer un cambio, para intentar frenarlo un poco, pero ¿cómo afecta el cambio climático a la geografía de la pesca? Me imagino que también eso va influyendo y va cambiando constantemente. Y me llama la atención esto que dices también de las políticas públicas, ¿no? De cómo la geografía tiene que ir de la mano, porque hoy en día las políticas públicas también dependen en muchas ocasiones del cambio climático. Efectivamente, pues el cambio climático lo puede desbaratar todo. La naturaleza en sí es dinámica, pero si a su vez el cambio climático hace que todo se transforme a una velocidad mayor, pues los pescadores tienen que adaptarse. Hay especies de corrida que hoy pasan por aquí, tradicionalmente pasan por una línea de costa, cerca de una localidad, y un buen día deja de aparecer esa especie de corrida. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Tiene que haber políticas dinámicas al auxilio de estos pescadores. Por ejemplo, llega un huracán. Tradicionalmente en Santa Rosalía se ha estado pescando calamar gigante. Llega un huracán X
cambian las dinámicas, ya no hay calamar gigante en Santa Rosalía, están más al sur en Loreto. Pues algo tenemos que hacer. O sea, las condiciones de las embarcaciones, los motores, las distancias que hay de Santa Rosalía, donde tradicionalmente se estaba capturando esta especie, es muy diferente a donde está Loreto. Las distancias son mayores. Es decir, fijaros cómo puede transformar el cambio climático la economía pesquera de la noche a la mañana. O ya no solamente el cambio climático, el stock, ¿no? Allí en Yucatán, una fuga de petróleo y te acaba con una especie. O en Campeche, la creación de un paseo marítimo y la eliminación de una parte del manglar contribuye a que no haya la cantidad de camarón que existía y echas al traste con la economía familiar. Entonces, tenemos que estar atentos a estos cambios porque si la naturaleza cambia, las dinámicas ambientales cambian, por tanto, las especies pesqueras van a cambiar sus costumbres. Y si estás habituado a que haya X toneladas de pulpo o X toneladas de langosta o X toneladas de mero o X toneladas de huachinango, y de la noche a la mañana Ya todo no. cambia o incluso abunda una especie de la que no hay tradición pesquera, ahí hay que estar preparado. Y para eso tiene que haber un fondo que actúe ante esas situaciones, porque realmente rompe la economía de una familia. Que estés acostumbrado a la pesca de una especie y esa especie de la noche a la mañana disminuye o llega a otra invasora que puede tener, desde un punto de vista del fomento, un mercado, hay que estar preparado. Claro. Y eso evidentemente se hace con recursos humanos, económicos, materiales, formativos, y hay que estar atento. Por eso el cambio climático, ¿cuáles son los países que mejor se van a adaptar al cambio climático? Aquellos que estén más preparados. Y ahí la geografía, desde luego, puede dar muchas pistas de cómo podemos estar listos para estas situaciones. Una gestión preventiva y también adaptativa, es decir, que aprendamos de la realidad a la que vamos viviendo y vayamos modificando, adaptando esas herramientas de gestión. Por tanto, México tiene que pasar de una gestión ambiental, en este caso de la pesca, de tipo reactivo a una activo, adaptativo e incluso operativo. Cuando digo operativo me refiero que haya una evaluación de lo que se haya hecho. Justo me surge una duda para ir cerrando esta conversación, una duda hacia el futuro, ¿no? Ahorita nos decías, México necesita estos elementos y esta cosa de no ser reactivos, sino preventivos y operativos. Hacia el futuro, ¿cómo ves a nuestro país? En comparación con otros países, digo, no queriendo poner a uno encima de otro y ver quién lo hace mejor, simplemente como ¿qué ejemplos puede seguir nuestro país para mejorar su geografía pesquera, para mejorar su industria pesquera en general, ¿no? Pues México tiene que fijarse en los buenos estudiantes. No vamos a hablar de países, vamos a hablar de buenos estudiantes y malos estudiantes, ¿no? Aquellos buenos estudiantes que han mimado la pesca, que han organizado la pesca, que han creado planes de gestión pesquera, que han creado planes sociales, que se interesan mediante instituciones que tienen capacidad de adaptación, que no dependen de otra institución que depende de otra institución. ¿Entiendes? Que haya una acción directa sobre los recursos y sobre la actividad en general. Aquel México que reconozca la importancia de la sostenibilidad. Aquel México que no piense que yo voy a sacar más porque tengo que sacar más que mi vecino, sino que tengo que sacar lo justo para que haya mañana. Esa mirada cortoplacista se convierta en una mirada largoplacista. Aquel México que se vincule culturalmente a la actividad, que la mime, que la realce, que la reconozca, que reconozca México la labor tan dura del pescador y que el pescador reconozca la labor de la naturaleza al ofrecerle los recursos y no se deje engatusar
por los cantos de sirena del dinero para hoy y mañana ya veremos. Eso es lo que tiene que hacer México. Repito, para dejar las cosas más claras. México tiene que cuidar la actividad pesquera. Los pescadores tienen que reconocer su importancia social y la sociedad mexicana tiene que saber que hay personas que se dejan o ponen en riesgo su vida todos los días para tener un plato de sardina encima de la mesa. Me quedo con esa reflexión. Creo que es importantísimo esto que nos dices, ¿no? Esta mirada cortoplacista, como la llamas tú, este interés en el dinero inmediato, nos está llevando justamente a esto, a dañar nuestro propio ecosistema, a dañar nuestra propia industria, a dañar a nuestra sociedad. Y me parece muy interesante y muy asertivo esto que dices o este llamado de dejar de ver las cosas a corto plazo, verlas más hacia el futuro, hacia el mañana. Y de reconocimiento, también eso me parece muy importante. Nosotros como mexicanos reconocer nuestros ecosistemas, nuestro territorio, nuestra geografía y reconocer a nuestras industrias agrícolas, nuestra industria pesquera, que eso es, como dices tú, personas que arriesgan su vida todos los días para que nosotros tengamos un plato en la mesa y que muchas veces se nos olvida, y para nosotros es muy fácil ir y pagar un producto, consumirlo, y nos olvidamos de todo lo que hay detrás. Entonces, me gusta este llamado, esto que hiciste de llamarle a los jóvenes, no tanto hablar de países, sino del futuro, porque finalmente de eso se trata, ¿no? El futuro pareciera una idea muy repetitiva, pero es cierto, el futuro es lo que está a la vuelta de la esquina, y si pensamos en el futuro, nos puede ir un poquito mejor a todos. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias por invitarnos, gracias a los oyentes por su interés en la actividad pesquera y más concretamente en la sardinera. Yo quería aprovechar para agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, que siempre me encauzó a los estudios de la actividad pesquera, también a la Universidad de Málaga, donde desarrollo actualmente mi labor. Y a los pescadores les agradezco de corazón siempre su disposición con la ciencia geográfica. Nos han tratado estupendamente cuando hemos hecho trabajo de campo en Baja California Sur, en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, en Mestitlán, en el lago de Mestitlán, en el estado de Hidalgo, y a otras muchas conversaciones informales que hemos tenido en otros estados con pescadores a los que nos hemos acercado, le hemos preguntado, hemos mostrado interés, y cómo a ellos se les han abierto los ojos como diciendo, ay, hay gente que tiene interés en lo que hacemos. Claro que tenemos interés en lo que hacéis vosotros, pescadores, porque para nosotros es importante y reconocemos vuestra labor y esperamos que nuestro trabajo de investigación les pueda servir, os puedan servir para tener una mejor vida y además que socialmente se les reconozca. Que así sea. Y bueno, pues nosotros te agradecemos a ti también, José Manuel Crespo, investigador y académico de la UNAM y también, por supuesto, de la Universidad de Málaga. Ha sido una plática muy enriquecedora. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, gracias a vuestros oyentes, gracias a la pesca. Perfecto, pues con esto llegamos al final de este episodio de Info Sardina, el podcast de la industria sardinera de México. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Entendimos la importancia de la geografía de la pesca, de la geografía económica. Entendimos lo importante y el gran impacto que puede tener una mala ejecución o un mal estudio en este aspecto. Así es que esperamos que si los pescadores y productores y también los investigadores y todos los que tengan que ver con la industria pesquera están viendo o escuchando esto, también les haya quedado clara esta reflexión. Yo soy Rubén Esponda, les agradezco y los esperamos en el próximo episodio de Info Sardina. Muchísimas gracias y hasta la próxima.